A mí me encanta que seamos conscientes de que hemos elegido venir en este momento, en este plano, a disfrutar una vida humana completa, con sus luces y con sus sombras, porque viene como parte de esta oportunidad de crecimiento. Entonces, la ponencia que quería compartir con vosotros era precisamente para desarrollar algunas claves para conocer esa sombra y para aprovechar esa capacidad que nos da de transformación, el permitirse, como yo suelo decir, entrar ahí a ese chapapote, ¿no? Aquí dentro de la mochila. Lo comento porque hay veces que me encuentro con alumnos y que me encuentro con gente que viene a terapia que tienen de alguna forma mucha culpabilidad o mucho miedo por sentir emociones que no son del todo armónicas, ¿no? Entonces, la sombra es un poco la que recoge toda esa parte, y es que cuando nosotros juzgamos unas determinadas emociones y no nos dejamos expresar plenamente todo lo que somos y empezamos a seleccionar esto es bueno, esto es malo, nos han hecho creer cuando éramos pequeños y a lo largo de nuestra educación nos han hecho creer a veces que hay emociones mejores y peores. Hay ocasiones en las que de alguna manera castramos o no dejamos expresar ciertos comportamientos porque pensamos que de esa forma no somos buenos, intentamos muchas veces encajar siendo buenos y nos han enseñado a veces a tragar todo lo que no encaja. Y todo lo que no queremos ver o todo lo que juzgamos como que es algo más desagradable o que no es correcto que se vea, muchas tristezas, muchos miedos, mucho lo llevamos a esa mochila, a esa sombra, y cuando menos lo esperamos, esa sombra nos arrolla. Y no por eso somos, digamos, menos espirituales, sino que de alguna manera, si yo aprendo de esa parte luminosa, creativa y maravillosa que tenemos. Y también me doy el tiempo de poderme enfrentar también y dar luz a toda esa parte que yo juzgo o me han hecho creer que es algo negativo, voy a poder recuperar aún más más presencia y mucha más creatividad para poder ser mucho más libre a la hora de expresarme, ¿vale? Entonces, voy a lo largo de esta charla a hablar de varios puntos, pero no solo quiero hablar, sino que os voy a invitar a experimentar algunos ejercicios que nos puedan ayudar a conectar con eso, ¿vale? Entonces, como decía, la sombra es toda esa parte que nos han enseñado, que hemos creído que era necesario ocultar, y normalmente suele tener con emociones negativas. ¿Qué ocurre cuando yo trago todo eso? Que de pronto a veces se va a expresar en mi cuerpo físico, o bien a través de una somatización, o me voy a ver desbordado por una situación que no va a ser agradable en cualquiera de los ámbitos de mi vida. Entonces, el que yo empiece como primera clave a escuchar esas emociones sin juicio me va a permitir empezar a entenderme de una manera como más auténtica y mucho más coherente conmigo mismo, ¿vale? Cuando yo empiezo a escucharme, a escuchar esas sensaciones, a ver en mi sistema qué es lo que está pasando, si llevo tiempo sin hacerlo, probablemente me va a salir desbordado, pero si empiezo a reconocerme, a reconocer esa energía, a preguntarme qué me está queriendo decir esa emoción, probablemente voy a encontrar regalos detrás de todo eso,
¿vale? Em, yo me acuerdo que en mi proceso, porque a mí me gusta explicarlo mucho desde lo que he evidenciado, yo recuerdo que en su momento, cuando yo empecé a trabajar desde ese crecimiento personal, precisamente fue a través de una somatización. Yo había vivido un proceso muy intenso precisamente de sentirme muy limitada en ese momento era con los estudios, y eso me había llevado a un conflicto familiar y había hecho que desarrollase una somatización. El que yo empezase a preguntarme qué había hecho que yo tuviera que atravesar eso fue lo que me empezó a dar la oportunidad de conocerme más. Dentro de ese conocerme más, es verdad que empecé a encontrar técnicas, porque digamos que dentro de la parte de crecimiento personal y de espiritualidad, lo que encontramos son herramientas maravillosas que nos permiten atravesar retos de una forma más rápida. Dentro de ese crecimiento, dentro de ese proceso, recuerdo empezar a intentar entenderme de una forma mucho más coherente, pero es verdad que estaba muy metida en esa trampa de ser muy buena y tiendo o he tendido mucho a ser muy empática. Ahora es verdad que me escucho mucho más, pero en una de esas trampas que a veces nos hacemos de intentar ocultarnos o simplemente no reconocemos algo que nos está afectando, recuerdo que muchos de los procesos, aparte de somatización, recuerdo un episodio en el que me llevó realmente a un accidente de tráfico. O sea, el permitir, en ese momento apareció un personaje en mi vida que me sacó de tal forma de mis casillas que solo pensar en su nombre en un momento dado hizo realmente que me estrellase. Yo me acuerdo que en ese momento hablaba con una amiga y esa amiga simplemente me decía, permítete sentir ese odio. Y en el momento que escuché eso, todo ese proceso como que se colocó, se encajó. Permítete sentir ese odio. Cuando yo escuché eso, realmente solté. Y muchas veces estamos en una lucha intensa con nosotros mismos simplemente por no permitirnos sentir. Cuando yo me permití sentir esa emoción, empezar a escuchar a Ana desde ahí, empecé a poder colocar mis propios límites, empecé a mimarme de una forma mucho más amplia, porque me di cuenta de que mi mirada estaba muy volcada en lo de fuera y no escuchaba, me costaba muchísimo escuchar mis propias necesidades. Eso, pese a que apareció en mi vida de una forma muy dolorosa, porque no fue solo un accidente de coche, en 2 meses hubo dos o tres accidentes bastante potentes. Por suerte se los llevó el coche y no se los llevó mi cuerpo físico, pero eso fue una gran llamada de atención para que empezara a conocerme de una forma más amplia. Entonces, precisamente para empezar a experimentarnos, a sentirnos y a ubicarnos en esa autoescucha, os voy a invitar a hacer el primero de los ejercicios en función de esta primera clave, y es simplemente que te invito a que cierres los ojos y empieces a sentir tu respiración. Al sentir tu respiración, observa tu cuerpo. Siente tu cuerpo y date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que te llame la atención, con una molestia, con alguna limitación. En este momento simplemente escucha. Si hay algo que te llame la atención, que sientas que te limita de alguna manera, imagina que tiene una forma, un color. Si fuera un material, ¿qué material sería? Del 1 al 10, ¿qué intensidad tiene?
Siente tu respiración, toma conciencia de esa energía e imagina que hubiera delante de ti una silla y en esa silla vas a permitir sacar esa molestia de tu interior y la vas a poner delante de ti con todo su esplendor. Dale toda su forma y observa si es más grande que tú, si es más pequeña que tú. Permítete mirarla. Y ahora imagina que te puedes sentar en esa silla y mirarte como si fueras esa sombra, ese malestar, esa energía. Mírate desde sus ojos y observa para qué está ahí. ¿Qué haces que de otra forma ese humano no puede hacer? ¿Cuál es tu función? Y desde esto que has experimentado, permítete escuchar ese mensaje y vuelve otra vez imaginariamente a tu lugar. Sigues desde tu silla observando esa energía delante de ti y vas a recordar que eres luz y vas a permitirte dejar que entre en ti en este instante una luz que te conecta con tu seguridad, con tu confianza y con aquello que puedes resolver por ti, de forma que ya esa energía no necesita hacerlo por ti, de forma que esa energía también envuelve a ese malestar y empieza a transformarlo de enemigo a aliado. Y observa en qué va a empezar a ayudarte. Dale las gracias por la función que ha hecho hasta ahora y dale de nuevo las gracias por esta transformación para servirte como aliado. Siente de nuevo cómo se hace uno contigo. Toma una respiración profunda e integra toda esta sensación. Este ejercicio yo lo he hecho bastantes veces. Cada vez que he sentido una emoción que me alteraba, que me sacaba de mi equilibrio, me he permitido experimentarlo. La primera vez fue muy impactante porque estaba viviendo un proceso intenso después de un posparto difícil y me acuerdo que salió un dragón de 7 cabezas que me ayudaba un amigo a identificar. Y ese dragón de 7 cabezas, modo cuento de hadas, necesitaba protegerme. Cuando yo le envolvía en esa nueva energía, se transformaba en un fénix. Y de hecho, esa imagen yo la utilicé como símbolo en mi nuevo proyecto, que también se transformaba a la vez que me transformaba yo. Igual que en esa ocasión fue como muy llamativo y muy poderoso, en cualquier momento, esté donde esté, me doy 3 respiraciones para interiorizar, para identificar eso que me está alterando y para darme la oportunidad de escuchar su mensaje, porque lo importante no solo es la transformación, sino identificar que siempre hay una ayuda, aunque sea de una forma
en parte dolorosa, pero siempre hay una función positiva detrás, siempre hay un regalo, o bien de protección o bien algo similar que de otra forma no sabemos hacer. Entonces, no se trata de castrarlo, no se trata de juzgarlo, sino de reconocer esa función, de agradecer y de permitir que a través de nuestra mirada y de nuestro espacio de escucha, que esa energía se transforme en aliada. ¿Okay? Dentro de una segunda clave tenemos el escuchar, si no es mi propio espejo, porque mi cuerpo o lo que estoy viviendo me está haciendo llamadas de atención. Si yo no quiero mirar algo, normalmente va a ser mi entorno el que va a hacerme de espejo. Y o me voy a encontrar con alguien con el que viva algún tipo de conflicto, o me voy a encontrar con alguna situación que realmente sea un reto. Entonces, es importante que yo entienda que parte de todo eso que está pasando, aparte de que es un entrenamiento para desarrollar capacidades, lo importante no es llegar a un acuerdo, porque el otro, a lo mejor, si yo estoy viviendo una situación difícil o un conflicto con alguien, cada uno estamos en nuestra película y muchas veces nos entendemos poco, nos escuchamos poco. ¿Vale? Aunque pensemos que nos estamos escuchando, es muy difícil ponerse en el papel del de al lado, en los zapatos realmente. Pero yo sí puedo resolverlo dentro. ¿Cuántas veces no vivimos conflictos y esas personas ya han salido de nuestra vida y seguimos enganchados al dolor? Cuando hablo de reconocer esas emociones negativas, también estoy hablando de no enfocarnos de más en ellas. Es decir, si yo estoy clavando un clavo con un martillo, en un momento determinado me puedo pegar un martillazo en el dedo, me duele, saco la emoción y bueno, pues es que somos humanos y nos hemos equivocado y eso duele. Pero si yo 2 meses después me estoy acordando del martillazo, estoy eligiendo alimentar esa emoción y sufrir. Entonces yo puedo simplemente reconocer la emoción, dejar que ese dragón salga, pero aprender de ese dragón, aprender de esa energía y llevarla siempre a favor. Y yo siempre digo que ahora esa energía yo la reconozco como el bicho y antes a lo mejor me tenía 2 años metida en un pozo y ahora me pego una mañana tonta o un fin de semana o el tiempo que corresponda, pero ya no le doy la misma cancha que en otro tiempo. Entonces, cuando yo he vivido ese conflicto con alguien y, por ejemplo, esa persona ha salido de mi vida, lo que no he resuelto en mí, esa energía que me sigue generando tristeza, rabia, resentimiento o ese odio que a veces también nos tenemos que dar el permiso de sentir porque me sigue mostrando algo, cuando yo lo reconozco y lo libero en mí, va a liberar también al otro. Pero a veces además es que esos vínculos, ese dolor, con el tiempo no necesariamente. Es verdad que las heridas se pueden ir cerrando con el tiempo, pero hay veces que recuerdo algo que me ha pasado con alguien en la infancia y esa persona ha salido de mi vida, ha seguido con su vida y el proceso yo lo sigo teniendo que me limite. Entonces, os voy a invitar a hacer otro ejercicio que es para resolver esos conflictos, esa energía que alimenta el que a mí me duela algo. Eso no quiere decir que yo lo tenga que traducir en mi 3D o en mi día a día, porque a lo mejor no tengo la oportunidad, porque a lo mejor imaginaos que es con un jefe en el trabajo y tampoco voy a querer buscar como un elefante en una cacharrería que una situación al decirla en un momento determinado provoque que a mí se me despida, pero sí que si algo me está doliendo yo lo puedo escuchar y yo lo puedo resolver en mí y puedo darle luz. Cuando yo hago eso normalmente mi exterior, todo mi teatro normalmente también cambia, porque yo alimento de una forma diferente ese vínculo, ya dejo de alimentar el dolor para a lo mejor transformarlo en otra cosa, ¿vale? Entonces te voy a invitar a tomar 3 respiraciones profundas.
En cada una de esas 3 respiraciones vas a sentir como todo tu cuerpo se relaja. Vas a permitirte pensar en alguien o en algo que en un momento determinado te ha podido generar dolor o con quien tengas algún tipo de conflicto. Y cuando cuente 3, te vas a imaginar en un gran jardín. 1, 2, 3, ya estás allí. Este es un jardín especial para ti. Permítete dibujar ese jardín de la manera que te gustaría, con los aromas, con las flores, con la vegetación, la hierba bajo tus pies, el sol sobre tu cabeza. Déjate llenar de vida. Y vas a ir a un lugar de este jardín. Es un lugar especial en el que vas a invitar a alguien y ese alguien con quien has podido tener un conflicto, vas a invitarlo a que venga solo a escuchar. Y en este instante, cuando lo sientas, lo imagines delante de ti, te vas a permitir decirle todo lo que sientas que le tienes que decir, todo lo que no te has atrevido, todo lo que no has tenido oportunidad de decir, o lo que sientes que le has dicho pero te apetece volver a decir. Hasta que no quede nada dentro de ti, permítete expresarlo, decirlo. No justificar nada, simplemente reconocer tu dolor y en qué forma te ha condicionado, díselo. Y una vez que ya no quede nada, que solo hayas dicho absolutamente todo, le vas a decir, devuélveme mi poder. Porque de forma inconsciente a veces entregamos una energía que no le pertenece a la otra persona, nos pertenece a nosotros. Y dile a ese ser, ese poder me pertenece y en este momento lo recupero. Es mío por derecho de alma. Y vas a imaginar una energía de un color brillante que vuelves a introducir en ti. Deja que ese poder equilibre todo tu sistema. Y ahora le vas a decir a esa persona, ahora puedo verte, ahora puedo asumir el 50% de responsabilidad en nuestro aprendizaje juntos. Gracias por todo lo que me has mostrado y lo que me has ayudado a crecer. Perdono lo que me has hecho. Perdono habérmelo dejado hacer. Y libero este personaje. Y simplemente rompo el vínculo. Me despido, doy las gracias una vez más. Y dejamos que se vaya. Toma una respiración profunda. Y observa cómo te sientes. Con una respiración profunda integras todo lo que has sentido y lo traes a este instante aquí y ahora. Cuando normalmente yo resuelvo de esta forma, puede ser en esta visualización, en esta imaginación, o escribiendo una carta, porque me sea más fácil soltar todo eso que siento. Me permito expresarlo y sacarlo de mí, darme forma. Porque a veces estoy a lo mejor hablando con un amigo, estoy en una cafetería y le estoy contando algo que pasó hace 5 años y me noto todavía muy reactivo con algo y viviéndolo como si hubiera sido ayer. Todo eso va llenando el vaso
y va haciendo que en un momento determinado, cada vez que yo me encuentre con una emoción así, al final explote. Lo que estamos queriendo hacer con estos ejercicios es irme reconociendo, es ir vaciando todo ese vaso de dolor para realmente permitirme estar en otro equilibrio. Si yo voy viviendo en ese día a día, ese vaso, lo voy vaciando con cada uno de los retos de una forma más presente, es más difícil que estalle todo lo acumulado y que yo pueda gestionar, aunque siga teniendo retos, porque los retos aquí siguen siendo parte de nuestro aprendizaje desde que entramos aquí en este plano hasta que nos vamos. Ese proceso de todas maneras va a hacer que sea también mucho más ligero y que no solamente esté atrapado en situaciones que no me gusta vivir, sino que me voy a descubrir pudiendo crear de una forma mucho más ligera, ¿vale? Porque sobre todo voy drenando todo eso que me hacía daño, ¿vale? Y si dejo espacio y voy aligerando ese vaso, normalmente se va a poder llenar también con otro tipo de emociones, ¿vale? La tercera clave es permitirnos aceptar lo que sucede en mi escenario. Aceptar. O sea, por un lado voy a escuchar mi cuerpo físico, por otro lado voy a reconocer el espejo que me pueden hacer los personajes que forman parte de mi vida y de una forma más general en ese tercer punto voy a mirar el escenario de una forma más completa y voy a permitirme aceptar, a liberar un poco ese juicio para reconocer que vengo de ahí, que incluso si hay algo en todo lo que estoy teniendo que vivir que me saca de mi centro, en la medida en la que yo me rindo a aceptar que forma parte de esa sombra y dejo de luchar con ello, normalmente me va a permitir encontrar una fuerza mucho más amplia para poder sacar un regalo dentro de ese reto. O sea, a veces aquí en este plano yo siempre he dicho que a veces elegimos guiones muy cañeros de circunstancias, pero igual que en las películas, los actores, un actor que ha elegido un guión de muchas películas cómicas, a veces hasta que no pasa por películas más de drama o hace de villano, parece que no se queda completo. De hecho, reconocemos a grandes actores desde ahí, a los que se atreven a meterse en todo tipo de registros y nos hacen, y son capaces de hacernos brillar el personaje, como digo, ya sea de héroe, como si es de villano, como si es un drama, como si es una comedia. Pues yo digo muchas veces que nuestra alma es un poco, se maneja desde ahí. Cuando elegimos estos papeles, sabemos que lo elegimos por dos motivos. Uno, porque ya a lo mejor hemos entrenado ciertas capacidades que van a hacer que atravesemos ciertos retos antes. Y segundo, porque muchas veces la forma de prestar un verdadero servicio y nuestra gran misión precisamente es dar luz a todo eso que está enredado, que a veces en otras encarnaciones incluso hemos ayudado a enredar, y nuestro compromiso también es un poco volver a ayudar a ese equilibrio. Entonces, cuando a mí me toca vivir algo en mi 3D y no necesariamente tiene que ser algo bonito, no tengo por qué justificar y no me tiene por qué doler. Yo puedo aceptar mi tristeza o mi dolor o las ganas de que lo que me toque vivir sea diferente. Pero si me rindo, si no lo juzgo, si me permito descubrirme sin esa lucha a mí mismo, voy a poder atravesarlo antes y entender claves, ¿vale? Y ahí me venía una anécdota porque
lo recuerdo mucho desde ahí, en la que yo de pequeña estaba con un grupo de peques en una granja escuela. Y me acuerdo que hacíamos juegos por la noche, hacíamos juegos en los que íbamos con las linternas y bueno, pues hacíamos diferentes dinámicas. Me acuerdo que en la última noche los propios monitores se hicieron, se metieron en el juego, se hacían partícipes y se trataba un poco de hacer un juego de pistas donde cada monitor a cada uno de los grupos nos daba una pista y el que consiguiera el reto antes ganaba. A mí me acuerdo que se me metió en la cabeza el que tenía que haber un monitor en la última zona de esa granja escuela, que era un parque que hacía un montículo y que era justo en toda la zona más alejada del edificio en sí de la granja escuela. Yo me acuerdo que iba con mi equipo, que iba con mi grupo, y conforme nos íbamos, me hicieron caso y conforme llegábamos a ese punto, daba mucho miedo, porque aquello era muy oscuro y estaba cada vez, ya digo que estaba como en una colina el poder llegar a ese parque. Y me acuerdo que conforme más nos acercábamos, el resto de los peques se iban echando atrás, iban rindiéndose y decían que no querían llegar. Acordaos que íbamos de noche con las linternas. Y me acuerdo que al final íbamos haciendo una V y yo iba la primera. A mí se me salía el corazón por la boca porque realmente estaba con mucho miedo. Y me acuerdo que estuve alumbrando con la linterna y de pronto con la linterna vi una camiseta blanca. Yo no sé qué daba más miedo, si todo lo que era oscuridad o ver esa luz blanca en medio de tanto oscuro. Pero sí que es verdad que pese al miedo me atreví a ir más allá. Y llegamos y efectivamente era una monitora. Pero me acuerdo la intensidad de ese momento previo donde todos los demás estaban echándose atrás, donde todos los demás decían que eso era imposible, que allí no estaba, y se rendían un poco al miedo. Al final luego se dejaban contagiar, porque yo ahí sí que recuerdo la fuerza que el llegar igual me hubiera equivocado, pero el llegar a no rendirme al miedo, aunque lo tenía, me hizo sentir tremendamente poderosa. Entonces, cuando atravesamos retos, por muy dolorosos que sean, es verdad que vivamos o necesitemos el tiempo que necesitemos para atravesar eso, ya sea tristeza, ya sea miedo, ya sea el reto que se nos ponga por delante. Si no dejamos, o sea, si no paramos en nuestro empeño, si no nos rendimos a la hora de escuchar eso que nos nace de dentro, realmente eso nos va a traer regalos, porque al final nos está permitiendo entrenar fortalezas y nos están permitiendo entrenar capacidades que de otra forma no descubriríamos. Entonces, no se trata de castrar, no se trata de no reconocer esa parte nuestra que nos duele o esas emociones intensas. Hay veces que me llega gente que me dice, es que tengo que tener una vibración alta. Y sí, pero la vibración alta es aún más alta si me atrevo a atravesar toda esta parte, porque es mucho más auténtica, porque me he descubierto en un espectro mucho más amplio, no solo en algo tan limitado como es simplemente estar bien, porque a lo mejor no me estoy permitiendo expresar una parte de mí por encajar con el entorno. Entonces, el que nosotros nos permitamos bucear en todo ese proceso va a hacer precisamente que nuestro personaje, que nuestra coherencia con nosotros mismos sea aún mayor. Y eso desde luego trae grandes, grandes, grandes regalos y os invito a que lo experimentéis.